Hemos recibido, como habíamos anunciado, al abogado penalista Luis Lamas Pucho. Queremos comenzar hablando sobre el tema de la difamación, puesto que hay una iniciativa en el Congreso que se ha traducido en un voto ya para endurecer las penas que sancionan ese delito que existe en nuestro Código Penal. Por supuesto, ha sido concebido este delito cuando no había redes sociales y cuando la difamación tenía lugar oralmente o en la prensa tradicional. Señor Lamas Pucho, como usted sabe, no se ha votado hoy en segunda lectura, cosa que es necesario que se haga, puesto que no consiguió el número necesario de votos para ser aprobada en la primera lectura. No, y más bien el presidente José Williams, el jefe del Parlamento, se ha reunido con organizaciones de prensa que son hostiles al endurecimiento de las penas. Se ha postergado el voto hasta la próxima semana. No sabemos qué cosa de eso. Pero yo quisiera que antes de poder juzgar esta intención legislativa, que nos defina qué es difamación, qué penas actuales hay y por qué se dice que en las democracias modernas el tema debe verse por la vía civil más que por el penal. A ver, es un marco punitivo respecto al delito de difamación, calumnia e injuria. En el caso específico que analizamos, se trata de propagar una información que no se ciña a la realidad, que afecta el prestigio y la honorabilidad de una persona, que se ve circunstancialmente agravada cuando la información se difunde de manera masiva, es decir, a través de un medio de comunicación o a través de un medio electrónico. Tanto es así que existe incluso diferencias procesales, porque cuando la difamación tiene esa peculiaridad, esto va hasta la Corte Suprema, a diferencia de lo que significa una querella penal por injuria, que se resuelve exclusivamente entre la parte denunciante y la parte querellada. Sin embargo, el tema de fondo, y es importante recalcarlo para tomarlo como punto de referencia, es que la posibilidad de que un periodista termine con una sanción punitiva, en términos simbólicos, con el pago de una reparación civil, más allá si se hace efectiva o no efectiva la pena, la pena de cárcel. La pena de cárcel. No la de reparación. No, o sea, la reparación es una, para que lo entienda el público, es el pago de una reparación civil. Sí, o sea, dinero. Así es. Pero para reparar el daño. Correlativamente a eso se ha afectado un bien y se aplica una sanción, que puede ser una sanción que no necesariamente requiere 4 años de pena privativa de la libertad para que sea efectiva, porque hay casos en los que se aplica una pena menor y también se hace efectiva. Hemos visto, ¿de qué depende eso? De que el juez se decida a que los 4 meses que se da, o 6, o 8, o 1 año, sea efectivo y no simplemente depende, primero que todo, de la magnitud de la información falsa que se ha vertido y hacia dónde ha estado direccionada esta información, de qué manera se ha hecho la información, cuál es la intención de la información y en qué términos se ha planteado la información y cómo esta información puede haber afectado la honorabilidad y el prestigio de una persona. Son circunstancias que van agravando o atenuando la responsabilidad penal. Pero lo que creo que es importante recalcar, que la discusión está desorientada en el sentido de que esto ya está criminalizado. No, todo el mundo está de acuerdo en que es un delito. Claro, pero digamos, lo que se afirma es de que al aumentarse 1 año de pena, como una circunstancia agravada, se va a hacer efectiva la sanción. Bueno, y eso podría ser, usted mismo ha dicho que por menos de 1 año han habido casos efectivos. Por eso, entonces, hay una voluntad punitiva, se están reforzando las penas. Hay una voluntad punitiva que en un país como el nuestro, con una democracia precaria, significa intimidación. Hemos visto en los Estados Unidos el caso célebre del actor Johnny Depp, que tuvo un proceso contra su ex esposa por también agravios en la prensa. A nadie se le ocurrió la cárcel. Hubo una pena considerable de dinero. Claro, pero en otros países son medidas civiles y nosotros queremos cárcel. Claro, lo que pasa es que la pena privativa de la libertad tiene un efecto simbólico muy impactante.
Y evidentemente en esas circunstancias lo primero que uno piensa es me van a meter a la cárcel. Rusia, Claro. Irán, No, o Cuba, acá en el Perú terminas Nicaragua. en Urigancho, en Piedragordas. No, Si es que se pero hace quiero efectiva decir, la sanción. en los países donde hay periodistas presos por haber dicho algo que no le gusta a la gente poderosa, son las Pero eso dictaduras. es una son las dictaduras. Esa es una persecución política. Pues. Estamos hablando... Bueno, pero se aplican leyes de ese tipo. Por eso que es importante ver por qué se quieren endurecer las penas, Claro. cuál es el contexto en que se está produciendo esto y quién lo propone. Un señor como el congresista Gonza, que él es mismo cuestionado por los periodistas por temas graves. Sin duda, en esos cuestionamientos alguien ha podido decir algo que no es exacto, alguien ha podido exagerar, alguien ha podido distorsionar, aumentar, pero ¿queremos intimidarlo? Bueno, la intimidación como tal ya existe del momento que eso está calificado como delito en el Código Penal, si lo quiere ver desde esa perspectiva. No, pues porque nos hemos acostumbrado a un régimen en función del cual no hay pena efectiva. Pero Claro. si se pone al borde de los 4 años, Pero eso ya invitando a los jueces... dependerá de una serie de circunstancias para poder ser evaluadas en cada caso en particular. Yo soy de la opinión de que la solución penal no es la solución definitiva. Ya. Se debe llegar a la sanción penal en una situación particularmente extrema, pero es importante desarrollar mecanismos preventivos administrativos para generar una conducta informativa que sirva de parámetros respecto a orientar tanto al periodismo como a la De opinión acuerdo. pública. Tomamos nota de su posición, entonces, equidistante entre dos extremos, la laxitud por una parte y la intimidación por otra, si lo entiendo bien. Bueno, es una realidad que se maneja sobre esos parámetros, ¿no? De acuerdo. El tiempo corre. Yo quería preguntarle sobre otro caso que usted conoce, que tiene que ver con Eliane Karp, que como sabemos ayer viajó a Tel Aviv, país cuya nacionalidad posee y donde será difícil extraditarla. Usted la conoce bien, conoce el caso porque ha sido abogado de ella, lo hemos visto ayer, cuando se ha redifundido una sesión que hubo en la Comisión de Fiscalización hace 10 años, en la que se presentó ella acompañado por usted a defenderse de lo que en ese momento era una denuncia en el Parlamento. Explíquenos cuál es el caso y qué se le reprocha. En realidad, yo era abogado defensor de la señora Eva Fenneman, O sea, la madre de la Eliane madre, Karp. ¿no? Respecto a que se hizo de conocimiento público que la señora había adquirido bienes patrimoniales con montos significativos y esa información se difundió y había que plantear algún tipo de respuesta para esclarecer esos hechos. En un primer momento lo que se difundió era la noticia de que el monto con el que se habían adquirido esos patrimonios provenía de una indemnización como consecuencia del Alemania, Holocausto. por el Holocausto, ¿no? Falsedad. Después surgió el tema de Coteva, las empresas montadas en Costa Rica, y ahí el tema se empezó a entrampar porque ya empezaron a surgir otros elementos indiciarios que aperturaban el espacio. En ese contexto es que yo acompañé a la señora Eliane Karp al Parlamento, en los términos que se conoce ante la opinión pública. Después yo ya me retiré como abogado por una serie de circunstancias contractuales, digamos, en términos de lo que nosotros manteníamos una relación y se consideró pertinente que debían ser otros abogados los que debían continuar. Y así Esa ha sido mi participación. ya, en ese y eso sí continuó así hasta el año 17. Me parece que ellos decidieron salir, ellos, es decir, Eliane Karp y su marido Toledo, justo cuando era inminente una medida judicial de restricción. Claro, lo que pasa es que el tema fue haciéndose cada vez más complicado, más complejo, porque aparecieron otros actores, Como como el caso del señor Joseph Maiman. Sí. Entonces ya la situación empezó a adquirir otro carisma de mayor complejidad en términos de lo que uno se imaginaba que podía ser una operación, digamos, financiera de esta magnitud. Bueno, ¿no? Podemos corregir que usted salió a tiempo de ese caso. Sí, porque ese es parte de la vida profesional. Bueno. Siempre son experiencias. Señor Lamas Pucho, muchas gracias por habernos hablado sobre la difamación por una parte y sobre Eliane Karp de otra, que no tiene nada que ver la una con la otra. Ha sido el abogado penalista Luis Lamas Pucho. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan todos muy